Bendiciones, mis amados. Aquí estamos hablando de cómo clamar a Dios. Y que uno clama a Dios en momentos de angustia, esos estados intensos de agonía que se sienten por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de tu trabajo, porque tu empresa se está perdiendo, o porque ya la perdiste y no sabes qué hacer, porque estás perdiendo tu casa, porque la economía te está encerrando a tal punto que ya ves venir que no sabes qué hacer, o porque estás en una enfermedad, con una enfermedad postrada en un hospital, o sin poder ir a buscar un hospital, ni tener aliento, ni tener ayuda, o porque has caído en la prisión y no sabes qué hacer, cómo moverte. Eso que no depende de la fuerza de nosotros, ni de la mano que nadie nos ayude, porque nadie nos está socorriendo, nos coloca en esa angustia que comienza a sentir como maripositas en el estómago, como una fatiga, como que te desmayas, como que te da vómito, como que te duele la cabeza, que estás en la cama y dices, ay, ¿para qué amaneció hoy? Yo hubiera querido que si hubiera seguido sin dormir, sin despertarme. Yo he tenido espacios en mi vida en que yo le he dicho al Señor, Señor, qué bueno sería que hoy, en esta época, que es abril, Señor, qué bueno que fuera abril y que mañana cuando amaneciera fuera agosto. Porque es tanto el problema y es tanto la cuestión que hay, que uno quisiera dormirse y que se despertara 3, 4 meses después. Las angustias son cosas tremendas. Yo le doy gracias a mi Señor porque en este momento, aunque estoy hablando de la angustia, mi corazón no está en angustia. Es una situación fuerte en la economía del mundo entero, es una cosa global, pero estamos en el reposo de Dios, confiando y esperando en que Dios está moviendo todas las cosas, a pesar de que yo no las pueda mirar, pero sé que Él está trabajando para la causa, porque esta es su principal causa. El ingreso es necesario para que se siga moviendo su obra. Pero también sé que para uno clamar a Dios, tiene que estar uno con un corazón contrito, humillado, reconocer sus errores, saber que han tomado decisiones malas, que has actuado mal contra las personas, porque si tú no perdonas o tú no pides perdón a quien les has causado daños, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios por perdón si Él mismo dice que si no perdonamos o no pedimos perdón, Él mismo no nos va a perdonar a nosotros? Que con la misma vara con que mido, así mismo me va a medir Él. O sea que es bien importante para clamar tener las cuentas con Dios y con los hombres a paz. Eso es fundamentalmente el primer peldaño de la escalera para ir al cielo en un clamor. Y estamos hablando que el rey David sabía muchísimo de estas cosas, ya que él lo había tenido que hacer en más de una oportunidad y sabía cómo llegarle al corazón de Dios. Y aquí en el Salmo número 22, en el versículo número 4, él dice algo que viene a corroborar o a aumentar lo que él está diciendo salmo tras salmo. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. No dice ni de él mismo. Quiere decir que David tenía ejemplo de que un corazón contrito y humillado, reconociendo su error, su falta, su mala decisión, el malgastar el tiempo como él mismo lo había hecho en cosas que lo llevaron a estar atado, a matar a una persona, a estar en adulterio, a mentir, a engañar. Y él sabía de todas esas artimañas que el mal tiene y cómo lo había tendido lazos a él. Pero también había visto en otros, como otros en medio de su aflicción habían podido ser sacados de la angustia por la mano de Dios. Entonces él describe que Dios nunca ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado.
ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. David está diciendo, mira, por mi propia vida yo lo he hecho, pero yo he visto en la vida de otras personas que han estado afligidos, angustiados, han clamado a Dios y Dios les ha puesto cuidado, Dios los ha escuchado, Dios los ha socorrido. Yo he visto esto, que cuando han clamado, cuando han hablado a Dios, cuando han derramado su corazón delante de Dios, Dios los ha escuchado. Y entonces en el Salmo 34, mira lo que él dice en el Salmo 34. Salmo 34. Él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Porque nosotros somos especialistas en orar, narrar, clamar y hablar versículos que hemos aprendido en la historia del cristianismo, en la vida de cada cual, que sabemos que son una punta de lanza como fortalecen nuestra fe. Y este es uno de ellos, porque allá decía él que él no había visto que un afligido, un angustiado clamara a Dios y que Dios lo hubiera despreciado, sino que por el contrario, Dios les había ayudado y lo colocaba con otros y con la vida de él personalmente. Y luego dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pero aquí la palabra clave es justo. Muchas son las aflicciones que un hombre o una mujer justa va a tener en su vida. Pero por cuanto es justo, aunque tenga aflicciones, de todas las aflicciones que tenga el justo en su vida, de todas las va a librar Dios. Ajá. Ahora sí ya el versículo cogió peso. Porque resulta que Dios va a sacar de todas las aflicciones de la vida a una persona, a alguien que es justo delante de los ojos de Dios. Ahora, nosotros como iglesia, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo plan que se creó Dios para Él venir y con su sangre justificarnos y hacernos justos delante de Él, nos anticipa la victoria. El por qué no la logramos es que hacemos inmunda esa justicia cuando seguimos y continuamos pecando. Profeta, pero es que el pecado mío es blanquito. No, el mío es grisecito. Bueno, yo sí peco negro, dirá otro. Bueno, para Dios ni gris, ni blanco, ni rojito, ni moradito. Pecado es pecado. No, pero es que yo lo único que hablo es hablar de una gorda que hay en la iglesia que más pesa. O el tipo ese gordito, bajito, caldito, ese, uy, qué tipo tajagrio. Hermano, hermana, por Dios. Pecado es pecado. Dejamos de beber, dejamos de fumar, ya no hacemos droga, no estamos en adulterio o en fornicación. Muchos, no todos. Porque yo sé que de todas las que nombré, en la iglesia se hacen. Los conozco y recibo que me piden consejería sobre eso. Pero suponte que tú no las hagas. Ah, pero te gusta calumniar, difamar, hacer juicio. Dejas de hacer lo que tienes que hacer, sabiendo que cuando te mandan a hacer algo y no lo haces, entras en pecado. Porque pudiendo hacerlo, dices que no puedes. Ajá, eso es pecado también. La desobediencia es un pecado a cualquier cosa venial que sea. O sea, hay muchas cosas que son pecado. Profeta, es que todo entonces es un pecado. Bueno, la vida en el Evangelio es que si la palabra de Dios me va a invadir a mí y va a morar en mí, ella se va a encargar de mi santidad diaria. Yo no voy a tener que hacer un esfuerzo
por dejar de pecar o pelear contra el pecado. Yo simplemente me voy a concentrar y a enfocar en Dios, y la palabra de Dios que va a morar en mí no va a permitir que yo peque, porque me va a redarguir constantemente el Espíritu Santo para que no lo haga, porque Él fue el que venció el pecado y Él en mí lo seguirá venciendo. El dominio del pecado sobre mi vida va a estar por la falta de comunión que yo tenga con Dios. Si usted no tiene comunión con Dios, pero tiene comunión con la televisión, las novelas, los noticieros, los malos libros, las malas revistas, el malo internet, los malos amigos, las malas horas de ocio gastadas en vicios o en pasiones, en cosas desenfrenadas, pues todo eso te va a atar al pecado. Pero metido tu tiempo con Dios, te va a librar de él. Por eso es que dice que de todas las aflicciones el justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Es a uno que es justificado delante de Dios. Y dice aún más. Dice en el versículo número 5 del Salmo 34. Los que a él miraron fueron iluminados. Alguien que mira a Dios no puede mirarlo como el amigo de la esquina. Tiene que mirarlo primero como Dios, santo, 3 veces santo. Segundo, verlo como su Redentor, que vino y pagó con su vida por la de nosotros. Que la carencia y la falta de paz por las necesidades que la vida tiene y que nos van a cobijar a todos. El Señor me dijo que por ser creyentes no vamos a ser cobijados por la cantidad de circunstancias adversas, aflicciones que promueve la vida. Estamos en este mundo, vamos a estar en medio de ellas. Es poder vencerlas caminando en Él y Él haciendo en nosotros para vencerlas. Por eso aquel justo será librado de todas las aflicciones mientras vive, porque Él mira a Dios. Dice, los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Mira esto. Los que saben en medio de la aflicción que están siendo avergonzados porque la necesidad los apremia, los está apretando, bien sea de cualquier tipo, espiritual o física, y te está colocando en vergüenza o contigo mismo o con los demás, o tu cuerpo está enseñando que tiene dolor, que está enfermo. Dice la Escritura que cuando clamó al Señor y el Señor le escuchó, él clamó mirando a Dios. ¿Tú sabes cómo dice la Biblia que el pecador va a mirar a Dios? Con su cabeza agacha. Porque la vergüenza del pecado no lo deja mirar. Pero David habla de mirar a Dios. Está hablando de alguien que llega en la insuficiencia y le dice, Señor, yo he pecado contra ti, he pecado contra mi hermano, he pecado contra mi esposa, voy a pedir perdón, estoy pidiendo perdón, ya pedí perdón, Señor, me arrepiento de haber actuado así, me arrepiento de haber querido ostentar y compré lo que no debía comprar y ahora tengo aflicción por esa cuenta, me está comiendo por una pata. Señor, mira, yo no debía haber hecho esto, pero lo hice y ahora estoy enfermo. Aquel que llega mirando al Señor a cara descubierta, enseñando sus falencias, en debilidad y temblor, Dios lo va a exaltar. Por eso dice que Dios, al mirarlo a Él, porque el que puede ver a Dios es porque va con ese corazón contrito a decirle, Señor, cuánto he hecho la sangre tuya, de mi Señor, por inmunda, por sucia, por no darle valor.
Y yo sé que estas palabras pueden ser muy fuertes para ti. Pero aquel que continúa pecando, practicando el pecado, a sabiendas de que la sangre de Jesús es la que le quita el dominio del pecado, le está diciendo a la sangre, mira, quítate. Yo no quiero que tú me contagies, no quiero que tú me cubras, no quiero que tú influyas dominio sobre el pecado y me quites el pecado. No, yo estoy feliz pecando en esto. Ese es el que no puede mirar al Señor. No es lo que pasó, es lo que hagas hoy. Es la actitud que tomes hoy para Dios. Decirle, Señor, ¿cómo yo he tirado el valor de tu sacrificio? Sabiendo que cuando te destrozaron tu cuerpo, era porque yo tuviera paz, ya que la palabra dice que por la paz que tú me diste a mí, tú recibiste castigo. El castigo de mi paz fue sobre ti. Señor, te pido perdón por lo que he hecho, por lo que he dicho, por los pensamientos y las maquinaciones malas contra personas o contra mí mismo. Sí, pero es que, profeta, usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe cómo me hizo la vida a cuadritos. No, mira, si sigues pensando en los cuadritos, no puedes mirar para el cielo que es limpio. Olvídate de lo que te hicieron a cuadritos. Vive la vida de Dios, la abundancia de Dios, la plenitud de Dios. Si Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, quiere decir que si no la tenemos, la estamos botando. Por eso es que Dios va a librar de todas las aflicciones al que es justo. Dice que sus rostros jamás serán avergonzados después de haber mirado a Dios. Una vez que tú llegas ahí, enumerando todas las cosas que dejamos de hacer, que fueron mal, porque muchas veces no hacemos cosas, y al no hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer, estamos en desobediencia, y eso es pecado. O hacer las cosas que nosotros pensamos y obedecimos a nuestras pasiones y a nuestros yo, y también pecamos. Una vez que nos limpiamos de eso, dice que nuestro rostro jamás va a ser avergonzado. Quiere decir que antes de que llegue la vergüenza, Dios va a colocar la bendición. Y dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Este no tenía una, tenía muchas angustias. Y dice que clamó a Dios, era un pobre. Está hablando de una persona que delante de Dios era como un mendigo, por la cantidad de problemas que tenía en cuanto a ataduras y cosas con el pecado. Mas sin embargo, clamó en esa debilidad al Señor y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y no solamente lo salvó. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios le mandó el ángel del Señor para que acampara alrededor del hombre que le estaba temiendo y lo rescató. Dice así, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Quiere decir que una vez que un justo, por la sangre de Jesús, se arrepiente de cualquier cosa que esté estorbando la oración de clamor, de pedir auxilio a nuestro Señor, una vez que se hace mirando al Señor cara a cara, el Señor no solamente nos va a librar, que es prometer lo que lo va a hacer, sino que de inmediato va a mandar a su ángel para que nos rescate. Pero no solamente eso, a mí me encanta lo que sigue. Probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Dice David, después de haber anunciado que
un justo siempre será librado de todas sus aflicciones mientras viva, y que mientras él mire el rostro de Dios, y aquel que mira el rostro de Dios es porque se presenta en debilidad, entregando todo lo que ha podido hacer malo. Profeta, es que eso me suena en que usted me está enjuiciando. No, yo no te estoy enjuiciando, yo te estoy diciendo las cosas que van a torpedear tu oración con Dios. Porque queremos presentarnos con Dios y no somos capaces de reconocer nuestros yo. Los egos, las envidias, el orgullo, la prepotencia, la jactancia. Muchas veces queremos escalar posiciones aplastando a otros sin contemplar los otros. Importa lo que estamos haciendo. Cuando nosotros caemos en cuenta en lo más sensible y comenzamos a mirar nuestra vida, es cuando nos podemos presentar a cara descubierta. Mira, Señor, he hecho esto, lo hice mal. Lo hice contra tal persona, lo hice mal, Señor. Le cerré la puerta a esa persona, Señor. Yo no he fornicado, no he adulterado, amo a mi esposa, amo a mis hijos. No soy borracho, no fumo, no hago droga, no veo pornografía, no hay nada. Pero mira, en mi caminar, queriendo hacer lo bueno, aplasté a fulano. A sultano lo herí. Y usted comienza a hablar, usted está rompiendo los cielos para hablar cara descubierta a Dios, para que la luz de Dios ilumine tu vida, para que el ángel del Señor salga de inmediato a rescatarte de la angustia en que estás, porque eres un justo. Y Dios va a librar a los justos. Él no dice que va a librar al que está en pecado, va a librar al que está en justicia. Y la justicia de Dios se hizo en Cristo. Profeta, y entonces, ¿por qué yo tengo que ir a justicia si Cristo es mi justicia? Bueno, si la sangre de Jesús te está cubriendo, tú no puedes practicar el pecado. Podemos caer, pero de inmediato vamos por la sangre. El que practica el pecado y aún más se hace necio, sabiendo que lo que está haciendo le está causando daño a otras personas, y él piensa que está bien, ese pensar que está bien cuando sabe que delante de Dios está mal, es pecado, hijo, hija. Arrepiéntete para que tu clamor sea escuchado en el cielo y el ángel del Señor salga ahora mismo a traer la provisión. Así como los ángeles bajaron a decirle a Daniel lo que tenía que decir y hacer, de la misma manera nuestro Señor va a mandar todos sus ángeles a beneficio de nosotros. ¿No dice acaso la palabra que ellos son espíritus ministradores a los que heredan o van a heredar la salvación? En el Señor Jesucristo tenemos todo. El Espíritu Santo y el poder de la palabra, que es viva y eficaz, va a hacer que nosotros tengamos en nuestra vida una fe cambiada en conducta, en moral, en pensamiento, en actitud, comportamiento, en accionar con las personas. Una fe visible, probada, que viene de un santo. Entonces será cuando la justicia de Dios se va a mostrar, porque a los justos Dios les va a librar de todo pecado. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Es precioso. Cuando nosotros podemos saber, el temor a Dios es el temor a pecar. No es que le va a tener miedo a Dios y cuando Él me hable yo estoy temblando o esperando que me castigue. No, es que yo temo pecar porque le hago daño al Señor. Le hago doler su corazón y hago el sacrificio de la cruz, hago esa sangre sin el valor suficiente y la autoridad para tener dominio sobre el pecado que me cobija, por cuanto yo me ato a practicarlo. Entonces no hago que tenga ese valor la sangre de mi Señor. Cuando yo temo al Señor,
¿Y quiénes son los que temen pecar? Sus santos. Teme al Señor vosotros, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. ¡Qué preciosa promesa! Saber que si yo temo pecar, no está diciendo que si no cometo pecado, porque en mi vida puedo cometer pecados, de ira, de enojo, cosas que puedo hacer sin la intención, pero daño a una persona. Puedo decir una palabra que fue un juicio y no debía haberla dicho. De cualquier manera puedo cometer un pecado, pero no lo practico. No lo practico. Y cuando lo hago me arrepiento, clamo a la sangre de mi Señor. Yo soy llamado como santo. Pues dice que a esos Él hará que no les falte nada. Un justo es un santo, y a un santo Dios no le va a permitir que le falte nada, ni en tiempo de escasez, ni en tiempo de enfermedad, ni en tiempo de economía, ni en tiempo de que haya problemas en la casa, en el hogar, en la pareja, con los hijos. Dios no lo va a permitir. Dice: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Y entonces dice que guardad tu lengua del mal, tu labio de hacer engaño, apártate del mal y haz el bien, buscad la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Más claro no puede ser el Señor. Qué bueno ser educado y tener un pensamiento generativo constante que se reproduzca por sí solo, porque el Espíritu está en control. No es que el Espíritu no nos pueda gobernar, es que nosotros establecemos detrás de nuestra mente un gobierno, y si ese gobierno no lo hace el Espíritu, nuestros pensamientos van a generar puras cosas contrarias a lo que es el temor a Dios. Pero si el Espíritu Santo está detrás de nuestra mente y es quien la gobierna, nuestros pensamientos van a generar temor a pecar, temor a fallar. Nos vamos a declarar en insuficiencia. Vamos a clamarle a Dios para que nos proteja, para que seamos exhibidos en el mundo al caminar, pero que Él nos proteja por su santa palabra, que nos cubra con su sangre y que la salvación de lo alto venga, para que cuando nosotros clamemos a Dios, un santo, un justo, uno que está iluminado por la palabra y el Espíritu, tendrá voz que se oye en los cielos y respuesta que llega a la tierra. Amén y amén.